Bueno, chicos, vamos a ir empezando. Bienvenidos. Tengo que poner los lentes. Sí, ahora vamos a ver arrancar un poquito con las preguntas que vamos a hablar de ese tema, Alejandra. Está planteado hablar de ese tema. Bueno, vamos a comenzar, así que bienvenidos y las preguntas. Bienvenido, Alessandro. Bueno, primero les quería hablar un poquito de lo que son las 3 fases de este proceso. Acá me dicen que se escucha entrecortado, pero eso puede ser por la conexión de ustedes, que a veces es más lenta y no soporta la plataforma, ¿no? Bueno, vamos a arrancar un poquito, espero que poder grabarlo también, ¿no? Bueno, ¿qué son estas 3 fases que nos va pasando en este proceso que es la vida en realidad, ¿no? En realidad no estoy hablando con estas 3 fases de un proceso justamente del sistema de desdoblamiento del tiempo, sino de cualquier sistema que nos lleve a darnos cuenta de que somos el ser. Tenemos marcadas, a mi manera de ver, 3 fases, que la primera fase es la búsqueda. La búsqueda, ¿cómo se da? Nosotros venimos viviendo, planteándonos que estamos viviendo, que vemos la existencia de la reencarnación, por supuesto, y que venimos vida tras vida haciendo una experiencia material, creyendo que somos de carne y hueso, creyendo que este mundo es la verdad, y de pronto en algún momento de nuestra vida o de nuestras vidas, en algún momento de haber vivido ya bastante, nos damos cuenta que no es suficiente, que tiene que haber algo más. Entonces allí empiezan los planteamientos y lo que llamamos la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? De ese algo más que no está enmarcado solamente en el tema material, en la existencia material. Entonces ahí empieza que durará las vidas que dure, quizás dura días o quizás dura eones, no sabemos. Pero el tema es que hay una búsqueda. Entonces en esta búsqueda empieza este movimiento hacia encontrar eso que ya sabemos, o sea, nosotros ya sabemos que somos ser o esencia. Lo que pasa es que entramos en este ensueño de la experiencia y nos olvidamos, ¿sí? Entonces entramos a ver que hay algo más, que nos falta algo, que es como que estuviéramos incompletos o que hay algo que no sabemos lo que es, pero es eso, ese recordar de que realmente somos ser o esencia o presencia, o como le quieran llamar. Entonces, cuando empezamos esta fase de la búsqueda, va a haber un momento, vamos a probar 1000 caminos, o 1 o 100.000, no importa cuántos, porque cada uno tiene su propio proceso. Pero va a llegar un momento, porque esto es para todo ser humano, ¿sí? No importa si en esta vida, en otra o dentro de 26.000 años, pero todo ser humano está destinado a realmente darse cuenta que es el ser o esencia. Entonces, cuando como decimos acá, nos caen todas las fichas de que somos ser, de que somos la esencia, eso estaríamos ya pasando a la segunda fase. Que me preguntaba Alejandra hoy el tema de cómo nos damos cuenta. Nos damos cuenta porque se nos va toda duda y se termina toda búsqueda. Si la primera fase era un proceso de búsqueda, la segunda fase, cuando nos caen todas las fichas, cuando nos damos realmente cuenta de que somos el ser, que siempre lo fuimos, cuando nos damos cuenta de lo que es este universo holográfico, todo eso en conjunto que parece un baldazo de agua helada, bueno, pues todo eso es la segunda fase y básicamente se van las dudas. Y ya está, ya no seguimos la búsqueda, ya estamos en la segunda fase, ya sabemos
verdaderamente, fehacientemente, sin ninguna duda, que somos el ser. Esto lo podemos comparar con la palabra iluminación, que está tan manipulada, por eso no me gusta mucho usarla, pero para hablar un lenguaje común, porque lo que tenemos ahora son las palabras, entonces tenemos que usar palabras, podría ser lo que se llama vulgarmente o universalmente la iluminación. Que la iluminación es para cada ser humano que está en este planeta en todas las vidas vividas, ¿sí? En todos los periodos vividos. Entonces no es algo que sea exclusivo para santos y sabios, sino que realmente es para cada ser humano. Es ese darse cuenta, esa toma de conciencia que ya les digo, elimina toda duda y ya dejamos la búsqueda porque ya estamos, ya sabemos. Y la tercera fase es madurar en esto, porque estamos acostumbrados a los pensamientos, al ego, o al desdoblado, ¿no? Estamos acostumbrados a todo esto y hay un proceso de maduración y de florecimiento en el ser. O sea, una cosa es que sepamos fehacientemente lo que somos y otra cosa es empezar a sacar los pensamientos, limpiar el ego, ¿sí? Y como decía uno de los grandes maestros de la no dualidad, Papaji, voy a estar buscando y luchando con mi ego hasta mi último aliento. O sea, una persona realizada en el ser está diciendo que hasta su último aliento va a estar trabajando, para no decir luchando, porque no me gusta esa palabra, pero sí trabajando para disolver el ego. Entonces todos vamos a estar en esa tercera fase de maduración trabajando para disolver el ego, ¿sí? Estas son las 3 fases. No sé si había alguna pregunta. Bien, bueno. Es muy sencillo. El tema de esto es que es tan simple, tan simple, que cuesta creerlo, ¿sí? Parece que nos gustaran las cosas complicadas, las maniobras complicadas, las prácticas excesivas, las palabras complicadas, pero no, todo lo que es del ser es tan simple, es tan sencillo y se entiende tan claramente que cuando estamos en esa segunda fase de que nos caen todas las fichas, todo se hace claro, tan claro que es simple, es muy simple, es una vivencia, es una vivencia completa, es una vivencia profunda, total, integral, ¿sí? No es una imaginación, no es una emanación del ego, sino que es un saber que no se va nunca más. Esa es otra de las cosas que vemos. Cuando nos cayeron todas esas fichas de esa segunda fase, no se va más. El estado, podemos fluctuar entre los pensamientos en esta limpieza de disolución del ego, pero el estado de paz, de libertad, de expansión, de saber, no se va nunca más. Nunca más. Aunque esté opacado por esos pensamientos del ego, realmente volver a posicionarnos en lo que realmente somos y sabemos que somos, hace que todo lo demás que es ilusorio se disuelva, ¿sí? Lo vemos desde otro ángulo. Entonces nunca más se va ese estado de armonía. Podemos estar en la vida a veces protestando, trabajando, lidiando con esto, con lo otro, pero desde esa visión del ser cambia todo, porque sabemos que al estar allí ya las batallas ya dejan de existir, ¿sí? Entonces vamos dejando que la vida fluya a través nuestro. Por eso llamamos que la tercera fase es un proceso de maduración. Este proceso de maduración o de florecimiento, por lo general, cuando sucede, por lo general se va dando hasta el momento de partir, digamos, al momento de nuestra muerte, digamos, ¿sí? Entonces ahí, en este proceso, vamos a llegar ya listos en nuestro momento de partir. Listos para quizás no volver a encarnar cuerpo humano o estar en esta matrix, en este universo holográfico.
Bueno, no importa. Igual vayan viendo dijo que Alessandro que borró todo lo que escribía. No, está bien, no importa. Pueden ir surgiendo más preguntas. Estas son preguntas que me basé en algunas que estuvieron preguntando este último mes. Bueno, también quería hablar porque vi ayer este cartelito de zona de confort. Bueno, la zona de confort. Como ven allí, nuevo diccionario de la lengua espiritual. Está bueno, tendrían que aparecer más carteles así. Aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Vamos a desglosar esto porque es algo que estuve hablando también con otras personas. Como que nosotros decimos que nos entregamos y que el ser y la esencia empieza a fluir la vida a través nuestro, que no tenemos expectativas, que los deseos ya no son necesarios. Pero eso no es no hacer. Es no hacer, pero es hacer. ¿Sí? No es que nosotros nos tiremos en la cama y no hacemos nada, porque la vida fluye, porque somos como los lirios del campo. No, no es eso. Nosotros vamos a seguir haciendo, vamos a seguir cumpliendo los roles, vamos a seguir viviendo, porque justamente a eso vinimos, a que la vida fluya y se exprese a través de nosotros. Entonces no hay una justificación al decir me entrego y que sea lo que tenga que ser. Es lo que tiene que ser, vienen las cosas a mí y las voy haciendo. No es que no las haga, sino que las voy haciendo, solo que sin expectativas y sin deseos, porque a veces es mucho mejor lo que viene que lo que he deseado. Entonces, ¿para qué me voy a ocupar en desear algo si sé que puede superar las expectativas que había tenido? Entonces entrego y entrego porque me doy cuenta a cada paso de que por algo son las cosas y que es para tener un bien mayor. Siempre es para el bien mayor. Obviamente que esto es crecimiento, porque si yo permito a ese nivel que la vida fluya y la disfruto y la vivo profundamente y equilibradamente, estoy creciendo, me estoy desarrollando, pero desde el ser y no desde el limitado desdoblado. No arriesgarse. ¿Para qué quiero arriesgarme? Si no hay riesgos, si yo soy el ser y el universo me provee, ¿dónde está el riesgo? O sea, si estoy en el ser, perfectamente sé que no necesito riesgos. Y esto es vida, porque la vida misma, del todo, Dios o como le quieran llamar, es quien se está expresando a través de nosotros como ser y no como ego. O sea, es muchísimo mayor. A ver, tengo un problema con una herencia. ¿Qué hago? ¿Peleo o dejo que todo fluya no defendiéndome? No, apareció un tema. Por eso les decía, ¿no? Después me preguntan otra cosa, pero vamos a ver esto de Alessandro. Hay un tema legal que está en nuestra vida. Bueno, vamos a dejar fluir en el sentido de que nos vamos a poner en neutro, a vaciar nuestra cabeza, todo, nuestros sentimientos, sacar rencores, sacar iras, todo, para que vengan las soluciones. Lo que estamos permitiendo es que vengan las soluciones. Si la solución está dentro de defenderte, pues vas a tener los elementos para defenderte. Por eso digo, no es una zona de confort quedarnos cómodos, porque eso sí nos llevaría a la muerte de todo, ¿sí? Sino dejar fluir la vida con lo que hay, porque te vas a dar cuenta que va a ir las cosas sobre rieles, van a venir soluciones, van a venir cosas. Y si no vienen, es porque algo no tenía que ser. Pero vos mismo lo tenés que dejar fluir, porque ahí van a aparecer todas las soluciones y vas a darte cuenta con una especie de entusiasmo. Entusiasmo significa tener a Dios adentro. O sea, va a surgir esas ganas de hacer algo, ¿sí? Unas ganas tranquilas, sin apasionamiento, ¿sí? Unas ganas que es como que la vida fluye a través de uno. Entonces,
se van haciendo las cosas, pero sin expectativa. Vas haciendo las cosas, tengo que hacer los papeles de la herencia, vamos uno por uno, sabiendo que siempre va a salir todo lo mejor. Espero haber contestado, Alessandro. ¿Qué pasaría con la ley de atracción? Bueno, es más o menos lo que estábamos diciendo, ¿no? Con respecto a los deseos, para mí, como dijo Buda, la vida es sufrimiento y la causa del sufrimiento es el deseo. Así que, ¿para qué desear si nosotros, viene de Yupi y pone a Alessandro que lo estaba haciendo? Claro, esa es la idea. Después de que tanto que chateamos, ya estaba clarito que ibas a hacer así. Bueno, la ley de atracción. La ley de atracción para mí es una gran trampa para seguir manteniéndonos acá metidos en la Matrix, porque ¿de dónde salen los deseos? Salen del desdoblado, del ego. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer, lo que venimos a hacer, o permitimos que la vida fluya y que vengan un montón de cosas y un montón de temas que de pronto ni siquiera esperábamos. Entonces, el tema es que cuando nosotros estamos en el ser, viviendo en el ser, es como que el deseo, por decirlo de alguna manera, el deseo se convierte en el mismo deseo de la esencia. O sea, en realidad empiezan a ser los deseos de la esencia, lo que la esencia ha venido a hacer, en vez de los del ego o desdoblado, que están todos distorsionados, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a querer cosas que van a fluir fácilmente en nuestra vida porque son las cosas que viene a ser la esencia, ¿sí? Entonces vamos a estar contentos con lo que viene, porque al darnos cuenta que somos esencia, bueno, las cosas van a fluir de otra manera, ¿sí? Y en mi vida tengo 1000 cosas de esas, fluyen, y las que no son o que vienen del ego a veces salen y a veces no. Entonces uno empieza a distinguir desde dónde viene la vida y allí posicionarnos. Pero eso de la ley de atracción porque es para crear más frustración, porque cuando queremos algo, deseamos algo que siempre es desde el ego, el doble sí nos lo va a traer respondiendo al ego, pero respondiendo a lo que realmente nosotros tenemos adentro. Si yo quiero ganarme la lotería, pero siento que no soy merecedora, inconscientemente tengo ese programa de no merecer ganarme la lotería, nunca me la voy a ganar, por más que ley de atracción que haga. Entonces, en esa primera fase que decía de búsqueda y preparación, se va limpiando el ego. Es ahí donde vamos a ir trabajando. También en el proceso de maduración se van a ir eliminando todas esas creencias limitantes, ¿sí? Pero realmente lo único que hace la ley de atracción que he visto que hace es algunas cositas, sí, pero a la mayoría de las personas les trae más bien frustración por no conseguir los objetivos que piensan. Se consigue tanto mejor, tanto, pero tanto mejor, cuando se fluye desde el ser, que es algo que es maravilloso, impresionante, las cosas que suceden. También hay tensiones, porque en esta vida, o sea, estamos todavía en un mundo bipolar, así que tensiones tenemos que tener, como yo digo. ¿Cuáles son las tensiones que yo tengo en mi vida hoy? La perra que me ladra a las 3 de la mañana, la perra del vecino. Esa es la gran tensión de mi vida, ¿sí? O que estoy cansada y viene mi nietito y... ¿Qué tensiones? O sea, las tensiones de mi vida se basan en eso, porque lo dejo fluir. Y si viene algo grave, y bueno, veremos qué pasa si viniera algo grave. Ni creo que venga. Isabel, las gatas, no sé qué es eso. Bueno, paso al otro. ¿Es realmente necesario el doble como intermediario en las derivaciones nocturnas? Ah, las gatas son las distracciones, sí. Bueno, el doble en las derivaciones nocturnas. También me lo preguntaron por varios lados esto. ¿Han de ser justamente más o menos antes de intentar quedarse dormido? Si se hacen a lo largo del día, ¿tienen la misma validez? Vamos a empezar por partes.
Es necesario el doble como intermediario. ¿Qué pasa? Dijimos en esa primera fase de búsqueda de que hay algo más, sabemos, podemos comprender, entender intelectualmente que somos seres espirituales haciendo una experiencia física, pero no nos han caído las fichas que es otra cosa. Es otra cosa totalmente diferente porque ahí se termina la búsqueda, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de pedirle, entregar al doble y a la esencia, ¿qué hacemos? Hacemos que el doble, que tiene la información de todas las vidas vividas, relacione lo que nosotros estamos entregando, ¿sí?, con todas las vidas vividas, porque hoy somos el producto de todas las vidas vividas. Entonces, ese doble que va a obedecer tanto al desdoblado como a la esencia, depende quién le hable, digamos, nosotros vamos a llevarle al doble y que el doble lo lleve la esencia. O sea, nunca vamos a dejar de referirnos a la esencia. Para todo vamos a referirnos a la esencia, porque después nos vamos a dar cuenta que la esencia es uno mismo. Pero en este proceso previo vamos a hacer ese paso porque nos va como a sintonizar cada vez más con que nosotros somos el ser esencia. Pero no de una manera intelectual, sino de una manera totalmente experiencial. Va a llegar un momento que van a ver que no es necesario, cuando les caen todas las fichas y ya se dan cuenta que somos el ser, ¿sí?, ya ahí actuamos desde el ser, entonces ya el doble no tiene sentido que lo sigamos utilizando, porque la esencia va a ser quien mande todas las cosas de la experiencia de la vida. Entonces va a llegar ese momento que ya no haga más falta el doble. Entregar al doble, me refiero, ¿no? Directamente actuamos desde la esencia. Antes de intentar quedarse dormido, bueno, sí, la idea es justamente porque tenemos dos tipos de aperturas temporales. A la noche, cuando estamos durmiendo, y de día son microaperturas. Entonces, es mejor entregarlo de noche, ¿sí? Es un instante, que puede llevar medio minuto, un minuto, hacer la entrega sin expectativa, en neutro, sin deseos, entregar todo de una, ¿sí? Y de día también tiene validez, pero tiene que estar muy en neutro y sin expectativa esa entrega, ¿no? Y yo lo uso de día, de pronto, bueno, ya como que no lo uso más, pero lo usaría cuando tenemos un tema, una ira, un problema, bueno, ahí se lo entregan tratando de ponerse lo más neutro posible. Las cuarentenas son 40 días, ni más ni menos. Se realizan con la primera llave, que es la entrega nocturna. Sí. No, perdón, saben que esto está equivocado, ¿no? Se utilizan con la segunda llave, ¿sí? Que sería todo lo que es el trabajo con los planos del ser. En realidad las cuarentenas, ustedes actualmente, yo lo que veo que está funcionando, porque todo esto es muy dinámico, va cambiando a medida que vamos cambiando nosotros y que vamos fusionándonos con la esencia. Entonces, las cuarentenas las vamos a hacer de 40 días, sí, porque tiene un sentido de ser, que ya lo expliqué muchas veces desde los 40 días, y las vamos a hacer para ese autoconocimiento. Cuando nos olvidamos de algo, nos olvidamos de hacer ese trabajo ese día, vamos, como ya dije en otras veces, vamos a fijarnos a qué parte, a qué casa pertenece ese día que nos hemos olvidado, que nos pasó algo, y debemos de trabajar esa área de vida. O sea, las cuarentenas en realidad son para trabajar áreas de vida. Si quieren las usan con las dos llaves, primera y segunda, pero en realidad empieza a ser irrelevante cuando ya la fusión con la esencia se hace totalmente fuerte. Entonces, úsenlas con las dos, como lo sientan. En realidad, llega un momento que van a usarlo como lo sientan. Siempre decía, hagan una cuarentena con la segunda llave, con los trabajos de los planos del ser, hagan una cuarentena y después empiecen a sentir qué es y cómo es lo que realmente quieren hacer. Porque ya les digo, las cuarentenas son un trabajo de autoconocimiento y de limpieza del ego, pero no van más allá, solo que son periodos de 40 días. Y ya les digo, podemos prescindir de las mismas, porque después ya en esta maduración y florecimiento del ser no contamos cuarentenas. ¿Por qué?
porque ya estamos viviendo el presente, el eterno ahora, hoy. Es lo único que vale, lo único que existe y es lo único que podemos trabajar. Entonces ya dejan de ser relevantes realmente contar cuarentenas. A ver, yo entiendo la ley de atracción como lo que yo, por ser lo que soy, atraigo a mí. Si me frustra, lo que se me acerca es por responder a cómo yo soy en mi realidad íntima en mi yo. Sí, siempre va a ser así, porque va a responder siempre a lo que realmente somos. Pero pienso que la pregunta venía por el tema de lo que conocemos como el secreto y la ley de atracción y todo eso, ¿no? ¿Cuál sería el objeto de revisar por parte del doble todas las experiencias de todo el gran ciclo antes de entregar ese? No, el doble no revisa, sino que relaciona. ¿Sí? Cuando recién empezamos estos pasos, que empezamos a contar cuarentenas, a trabajar en nosotros mismos, comenzamos a darnos cuenta que somos el ser, el doble en realidad va a entregar eso. Por ejemplo, tengo un problema laboral, no importa que sea el problema, te lo entrego doble. ¿Por qué? Porque ese problema laboral de hoy en día tiene que ver con todas mis vidas vividas y con esta vida vivida. O sea, tiene que ver con todo. Como boca de embudo está ese problema laboral. Entonces se lo entregamos al doble, que es el que tiene todo grabado de todo, de todas las vidas vividas, ¿sí? Y eso él se lo lleva, se lo lleva a la esencia, para que la esencia repare, transforme y mande sus designios y ya empezar ese sistema de fusión con la misma, ¿sí? Pero en realidad lo que hace es relacionar para llevar todo el paquete hacia la esencia y no el chiquitito que podemos sentir el problema laboral actual, sino el todo que derivó en ese problema laboral actual, ¿sí? Bueno, las barreras del lenguaje y la palabra viva. Les digo porque a veces se arman eh, cada cosa que estamos diciendo lo mismo, ¿no? Tenemos que explicar y explicar y explicar porque realmente las palabras no dicen. Si les quisiera explicar lo que es estar en el ser, nos quedaríamos realmente sin palabras. Porque de explicarlo y explicarlo estaríamos ya en los pensamientos y estaríamos en la imaginación del ego. Pero cuando realmente están en el ser, no hay palabras para poder explicarlo. Por otro lado, cuando estamos hablando de algo que nos pasó, digamos, en cualquier área de vida, esa palabra va a estar viva, va a estar llena de esa energía que sucedió. Entonces, está bueno poder llegar a transmitir, que por los chats o por cosas que son escritas se complica un poco transmitir realmente toda esa energía que puede tener la palabra basada en la vivencia. Esto es porque a veces, les quería aclarar, porque a veces estamos hablando y a veces trae más confusión todo esto del lenguaje. Pero bueno, la idea de explicar y explicar es justamente para que se abra esa energía, ese concepto, esa vivencia y se pueda transmitir de alguna manera. Ver al mundo desde el ego o desde el ser. Bueno, es un poco lo que les decía antes, ¿no? Cuando nosotros estamos viviendo, ¿sí? Tenemos la conciencia de una línea temporal, pasado, presente y futuro. Creemos que el pasado nos afecta, que el futuro puede ser tal cosa, puede ser tal otra, lo imaginamos, ¿sí? Estamos viviendo en ese concepto de línea temporal. Entonces estamos viviendo desde el ego, desde el desdoblado. Cuando estamos viviendo desde el ser, vamos a estar viviendo más en el presente. Obvio que es un proceso de maduración, que estemos en la segunda fase, que nos hayan caído todas las fichas, que realmente estemos viviendo desde el ser, no quiere decir que estemos 100% viviendo desde el ser, porque es muy probable que si estamos viviendo 100% desde el ser, no tengamos que estar más en este mundo, ya partiríamos. Entonces, en este proceso de maduración del ser, vamos a encontrar que
vamos viviendo desde el ser en tiempo presente, como si no hubiera ni pasado ni futuro, ¿sí? No nos hace falta imaginar un futuro. Podemos planear, hoy llevamos una agenda porque hay cosas que son muy de esta Matrix, ¿sí? Si tengo que anotar gente en el consultorio, voy a ponerlo en la agenda. Pero más de eso no va. Y es más, hay muchos planes que hacemos que si nosotros dejamos fluir, los planes pueden flexibilizarse, pueden cambiar, y si nosotros no nos identificamos con todo eso, entonces no vamos a tener frustraciones y vamos a permitir que vengan esas otras cosas o mejores cosas. ¿Sí? Entonces, actuar desde el ser es ver el mundo realmente como si estuviéramos en ese gran videojuego muy sofisticado y nosotros lo accionamos como si nos pusiéramos un traje y entráramos en ese videojuego, en esa realidad virtual, pero sabemos que somos nosotros, sabemos que soy el ser que está jugando dentro de esa realidad virtual. Somos el ser y la vida se despliega en nosotros y no al revés. Eso es bastante importante en cuanto a que cuando somos el ser, no hay nada y hay todo desde allí. No hay un desde allí, no hay un camino, simplemente somos. El ser es y nada más. Y al ser es, hay un vacío que está lleno de todo. Son conceptos que son vivenciales, que tenemos que aprender, que de alguna manera no es un aprendizaje tampoco, sino que es un darse cuenta absoluto, es una toma total de conciencia. Entonces, cuando estamos viendo desde el ser, es como que la vida empieza a desplegarse, como si nosotros mismos fuéramos el campo de juego, la pantalla, ¿sí? Entonces todo sucede en nosotros. No es que el ser suceda en el desdoblado, no. Eso es un proceso que va cambiando, sino que es la vida misma, todo que está sucediendo en el ser. Entonces cada uno de nosotros está viendo, proyectando este juego, ¿sí? Este único juego. Es como si cada uno de nosotros, si uno solo existiera, vos solo estás existiendo. Todo lo demás son los personajes del juego, ¿sí? Todo sucede en vos, todo sucede en mí, ¿sí? Todo está jugando acá, ¿sí? Y todos son estos roles, estos personajes que seguimos jugando. Seguimos cumpliendo nuestros roles. Podemos estar en esa segunda fase y en la tercera ya de maduración y florecimiento del ser, pero vamos a seguir cumpliendo los roles lo mejor posible. Y de pronto esos roles también cambian, ¿sí? Y fluyen para otro lado. Pero vamos a seguir siendo, por ejemplo, padres, hijos, profesionales, maestros, lo que sea que sean. De pronto dejan la profesión para cambiar por otra. Digo, está todo bien, pero los roles se siguen cumpliendo. Lo que pasa es que no nos identificamos con el personaje. No vamos a creernos que somos eso. No vamos a creernos que en nuestra vida depende de tener la casa y el auto, de tener el dinero, No, eso fluye solo. Podemos tener nuestra casa, nuestro auto, pero no somos nuestra casa ni nuestro auto, sino que son elementos de confort para ir por esta Matrix, ¿sí? Pero si un día nos roban el auto, no nos vamos a rasgar las vestiduras porque nos robaron el auto. Nos robaron el auto, ay, qué pena, sí, mirá, cualquier cosa que nos pueda pasar puede ser un sí, mirá, más grande, más profundo, pero se va a ir diluyendo sin dejar un sufrimiento en uno. Podemos sufrir un ratito, un día, dos, depende de la magnitud de lo que sea, pero después se va y pasa. Lo que sufre sería el ego, el desdoblado, pero el ser observa, ¿sí? Simplemente observa, porque en el universo no hay ni bien ni mal, simplemente hay hechos. Y los hechos fluyen en este patio de juegos. El gran tema del quinto plano, que también muchos me lo han preguntado.
si vieron los videos del ser, de cómo está constituido el ser, cómo vinimos acá, bueno, van a ver que el quinto plano es el momento en que el ser dice, bueno, sí, voy a hacer la experiencia física. Es como una toma de decisión del ser que va a hacer la experiencia física y que a partir de allí va a crear los vehículos, o sea, los cuerpos, para poder moverse dentro de la experiencia física. Ese quinto plano de toma de decisión, acuérdense que alegóricamente podemos compararlo con lo que es la parábola del hijo pródigo que decide irse de la casa del padre, ¿sí? Entonces, ese quinto plano, en este momento, cuando estamos haciendo este proceso de fusión con la esencia, o que ya lo hemos hecho y estamos en el florecimiento de esto, ese quinto plano se va a disolver, porque en realidad es una ilusión, nunca abandonamos la casa del padre, nunca, padre-madre, ¿no? Porque no, es la alegoría, nunca dejamos de ser esencia, ¿sí? Nunca dejamos de ser esa gota de la divinidad, nunca lo hemos dejado, simplemente que nos sumimos en este ensueño y creímos que éramos otra cosa, ¿sí? Pero ese es el tema, cuando realmente nos caen las fichas, vemos el quinto plano empieza a desaparecer, porque realmente tiene que desaparecer, es algo que va a empezar a diluirse porque nosotros ya no necesitamos estar desdoblados, sino que ya estamos posicionándonos en el ser. Entonces los vehículos los seguimos usando sin la identificación con el plano de la experiencia, simplemente viviendo, disfrutando con la dicha de que la vida fluya a través nuestro. Bueno, ¿alguna pregunta? Algunas más de las que hicieron. ¿Nadie tiene preguntitas? Ya las respondimos todas por chat, por acá, por un montón de lados. Bueno, lo que les dejo así como algo, o sea, esto no son prácticas, ¿no? Digo, empieza en la primera fase como práctica, para ir desmantelando el ego, el sufrimiento. ¿Qué aconsejarías? Primero que cuando es un proceso esa primera fase que vamos a ir reconectándonos y se va limpiando nuestro ego de esas creencias limitantes y puede haber en apariencia sufrimientos, pérdidas, cosas, cambios, ¿sí? Pero no son más que reacomodos que los tenemos que ver como reacomodos. Cuando realmente somos el ser y sabemos que somos el ser, se termina todo el sufrimiento. O sea, puede fluctuar algún pensamiento, oscurecer esto, pero en realidad, siempre estando en el ser, no hay sufrimiento, ¿sí? Y se siente la libertad. Lo que venga que pueda parecer malo, digamos, entre comillas, lo vamos a ver desde otro lugar, entonces ya no lo vamos a vivir como un sufrimiento y van a venir rápidamente también las soluciones, ¿sí? Los temas, digamos soluciones por decirlo de alguna manera, con el lenguaje limitante que tenemos. Van a venir las cosas para ir fluyendo en esta vida. No es necesario que vengan sufrimientos. Por lo general todos los dicen y veo también que realmente el sufrimiento se va, se empieza a desaparecer. Entonces es muy difícil. La biodecodificación, lo que pasa es que yo entiendo, la biodecodificación es necesaria. Yo hago biodecodificación a quienes me lo piden, por supuesto. Tengo que ver, o sea, estamos viendo desde la línea temporal. O sea, estamos viendo desde lo que es este plano de la experiencia. En este plano de la experiencia hay pasado, presente y futuro. Entonces estamos viendo la biodecodificación desde ese ángulo de lo que es el pasado, ¿no? Nuestro y del clan. Pero en realidad llega un punto que para nosotros mismos, si estamos en el presente, va a empezar a desaparecer todas esas creencias limitantes y esos programas y todo que estábamos trayendo
por la creencia en este pasado. Empieza a desaparecer. No digo que desaparezca, un día se iluminaron y empieza el proceso de florecimiento. No crean que va a estar todo bien, porque a nadie le pasa, ¿no? Pero la biodecodificación cada vez va a tener menos sentido porque ya no van a estar pendientes e identificados con la carga de las situaciones del pasado. Ya no va a existir esa carga se va a empezar a limpiar. ¿Cómo uso la biodecodificación en mí? Cuando me pasa algo en el momento, es como para ubicarme, ¿sí? En el momento, pero ya como que, y si veo que tiene que ver con algo del pasado, como que vamos sacando y liberando eso, dándonos cuenta que lo único que existe es el presente, porque realmente el pasado no existe más. Es nosotros que ponemos esa creencia de que existe y le damos la carga emocional para que nos van formando. Igual que en las constelaciones, los registros akáshicos, o sea, si estás en el ser, ya te empieza a venir la información de todas las vidas que has vivido, porque los registros akáshicos un poco es para ver todo eso, pero es importante. O sea, ¿qué es relevante si no es ser el ser y dejar que la vida fluya? Sin limitaciones, sin creencias, sin programación. Ya les digo, obviamente esto es un proceso. Cada uno tenemos un montón de cosas que vamos a ir liberando y se van liberando y vamos viviendo de una manera muy diferente a antes, con más libertad, con más paz, con más dicha. Entonces, eso muestra que hay una liberación de la carga. No quiere decir que no les pasen cosas, que no se enfermen, pero va a ser diferente, porque esa enfermedad puede ser un coletazo del pasado, pero que se está liberando, y si lo ven así, obviamente que va a ser así, y quizás nunca se enfermen más. Pueden pasar tantas cosas. Digo, enfermarnos nos vamos a enfermar porque de algo nos tenemos que morir en este mundo para terminar este ciclo, ¿sí? Pero el tema es desde dónde nosotros vemos la vida, desde el desdoblado o desde el ser. Si la vemos desde el desdoblado, va a ser sufrimiento. Si la vemos desde el ser, va a ser pura comprensión, paz, libertad, una amplitud así impresionante. Podemos tener un dolor de cabeza que no importa, o una enfermedad, o chocaron con el auto, cosas que son más raras que empiecen a suceder, pero la vamos a ver desde otro ángulo. Esa es la idea, ¿no? Estar en el ser nos va a dar esta gran vida, una vida ya con mayúscula, ¿sí? Que no vamos a tener que tener cargas. Imagínense una vida sin ninguna carga, o que vamos liberándonos de cargas, haciendo lo que realmente les gusta, les hace feliz, lo que hay entusiasmo, ¿sí? Entusiasmo que no es apasionamiento, ojo, el entusiasmo es cuando algo les fluye adentro y sale bien y lo hacen y van haciéndolo. Si hay apasionamiento, puede llegar a destruirse todo con la pasión. Ahí puse en el grupo para que lean un poco. Alessandro dice, yo no moriré de enfermedad, la vejez no es enfermedad, me rehúso a aceptar que la muerte llega solo por enfermedad. Obvio, yo también pienso eso. Llega un momento que simplemente dejaste de vivir, hay un proceso de vejez, porque es lo que nosotros tenemos fuerte creencia en este mundo, que la gente envejece. Y bueno, sí, porque es así, el videojuego es así. El tema es que nosotros no nos identifiquemos con eso. Yo sé que este videojuego dice que uno tiene que nacer, desarrollarse y morir. ¿Sí? Bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Yo quiero salir de este videojuego. Voy a seguir el proceso de envejecer y morir, ¿sí? Pero ¿desde qué ángulo? Sabiendo que en realidad yo no muero, ¿sí? Yo eterno, atemporal más que eterno, porque eterno da una sensación de tiempo, de proceso de tiempo. En cambio, atemporal es sin tiempo, por lo tanto, sin espacio. Entonces, sí, me veré envejeciendo, pero no soy eso que envejece. Ese es el desdoblado, ¿sí? Que está viviendo este rol dentro de este videojuego donde la gente envejece y muere. Yo no muero,
sino que muere mi guión, mi papel en la película, ¿sí? Pero si sabemos que no morimos, podemos envejecer, tener 150 años, pero vamos a saber que no somos eso, sino que realmente somos el ser. No sé si se entendió, Alessandro, eso, pero, o sea, es como que ver el papel, ¿no?, que estamos jugando. Es alejarnos, cuanto más nos alejamos, más vemos toda la película. Y aunque sea una dicotomía, nos alejamos para ver mejor los detalles, ¿sí? Entonces, al alejarnos y ver todo y posicionarnos en el ser, es como si fuéramos un observador de todo absolutamente, un observador que no puede ser observado, digamos, de alguna manera, porque somos. Si soy yo, soy la vida, ¿sí? Y de ahí fluye todo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, para Montevideo, ya saben algunos que vieron ahí en el grupo, el 24 de enero hacemos otro taller, sexto, séptimo que damos por acá, que ahí sí hacemos bastantes prácticas y prácticas de estar en ese estado del ser para empezar a darnos cuenta que es ese estado, ¿no? Además de todas las demás prácticas, o sea, basándonos en las tres fases y los procesos de las tres fases, especialmente. Bueno, si no hay más preguntas, igual podemos seguir, ya saben, por chat o por el grupo, eso no es ningún problema, o juntamos, ¿puedo revertir la enfermedad? O sea, ¿quién se enferma? Susana pregunta si puedo revertir la enfermedad. ¿Quién se enferma? Se enferma el desdoblado por una creencia de que algo está distorsionado que produce enfermedad. Una creencia limitante, un programa, lo que sea, produce enfermedad. Y otro de los grandes sabios de la India de los años 40, 50, se murió de cáncer. Siempre me extrañó eso. Pero es que después cuando empecé a investigar, es que él estaba tan en el ser que eso era irrelevante para él. Y siguió haciendo su actividad hasta el final, hasta el último día, recibía gente y los ayudaba y siguió haciéndolo. Entonces, la enfermedad, si no la podemos revertir, bueno, pongámosla en el papel del desdoblado, como algo que hay que cuidar porque es con que se mueve nuestro ser, este cuerpo, esto, pero en realidad es algo más que está allí, algo más que se expresa la vida, pensando que o se revierte o no nos enfermamos. Eso es muy individual según los papeles también que ha venido la esencia a expresar. Bueno, chicos, cualquier otras preguntas, mándenlas o ya las vemos por allí. ¿Cuál serían los parámetros de cambios? Ay, no entendí eso. ¿Los parámetros de cambios de qué? ¿De estar en el ser? Los parámetros de cambios de la enfermedad y que te curás. No, pues es que no entiendo mucho la pregunta. La enfermedad, llamado de atención para despertar, todas las cosas, acá hay dos temas. Todo sufrimiento va a ser un rápido camino hacia el despertar. Todo placer, ¿quién quiere salir del placer? Entonces no nos tenemos que apegar ni al sufrimiento ni al placer. Porque el placer nos va a dar esa zona de confort, esa comodidad de la cual no vamos a querer salir. En cambio, el sufrimiento nos empuja a la búsqueda. ¿Qué deberían hacer?
Y bueno, o sea, si estamos en un proceso de búsqueda, la biodecodificación para la enfermedad, todo lo que sea necesario, incluso ir al médico, si te duele la cabeza, tomate una aspirina, o tomate una hierba medicinal, o lo que sea, pero digo, ocupate normalmente del cuerpo, ¿no? Digo, es sin esa identificación, pero está. Cuando cuando estás en el ser y ya sabes que sos el ser y no ese cuerpo, ocupate igual como una herramienta, pero sin los excesos. O sea, sin depositar la creencia, ¿sí?, en que otro te va a curar, en que el médico te va a dar la solución, o el terapeuta, o quien sea, ¿sí?, sin darle esa mayor importancia, sino accionando. Hacer. Si estamos enfermos, hacemos lo que sea necesario para curarse, ¿sí? Pero sin depositar todo eso que la gente deposita hacia afuera en vez de hacia adentro. Y nos ocupamos hasta donde podamos ocuparnos del cuerpo. El cuerpo es la herramienta que creó la esencia para hacer la experiencia en el plano físico. Es simplemente una herramienta, ¿sí? Es una herramienta sofisticada, como decimos, ¿sí?, pero es la creación para hacer esta experiencia, y a través de los tiempos nos hemos olvidado, hemos entrado en este ensueño creyendo que esa es la verdad y no que el ser es la verdad. Entonces hay un corte, digamos, entre el cuerpo y el ser. Entonces la idea es, al ser el ser, pues tenemos las herramientas, ¿sí?, como si nosotros nos creyéramos el auto, ¿no? El auto nos sirve para ir, movernos, lo que sea, trasladarnos, pero no somos el auto. Acá es como si nos hubiéramos creído que somos el auto. Entonces cuando nos damos cuenta que lo estamos manejando, no, pero yo no soy el auto. Empezamos a darnos cuenta que el cuerpo o el auto es una herramienta, ¿sí?, realmente del ser. ¿Alguna? Bueno, chicos, espero que puedan estar en ese estado de simplemente de ser, sin otra expectativa, en neutro, simplemente liberándose de todos los roles mentales que nos ponemos. Una de las prácticas también que hacemos es escribir todos los roles. Yo soy esto, yo soy el otro, yo soy, hasta que nos quedamos sin palabras. Cuando nos quedamos sin palabras, disfruten el estado de estar sin etiquetas. Y ahí vamos a empezar a saborear lo que es estar en el ser, hasta que en un momento dado nos caen todas las fichas y nos damos cuenta de que realmente somos ser, esencia, presencia, y no desdoblado, ego, cuerpo físico. Así que en esas prácticas van a ver que le van a caer todas las fichas. Ya hay mucha gente que está viviendo desde el ser, y eso está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos por estar por aquí. Bueno, espero juntar más preguntas y dentro de un tiempo hacer otra videoconferencia con las preguntas que puedan surgir. Y si ya saben que igual por chat o por mail me pueden seguir preguntando. Bueno, un abrazo muy grande, un abrazo desde el ser, como siempre les digo, y seguimos en el grupo. Gracias a todos por estar. Chao.